Lo que os voy a decir, una cosa súper importante a tener en cuenta es que, Leo, voy a necesitar tu apoyo con esto. Porque en caso de no ver yo la pregunta porque estoy muy a lo mío, te voy a pedir que por favor me digas, oye Ángela, pregunta, ¿vale? Seguro. Perfecto. Que te noto muy lejos, estoy dándole más volumen. Vale, entonces empezamos. Entrevistar con éxito. La primera clase la tuvimos. Entonces vamos a seguir un poco con las mismas dinámicas del último taller, ¿no? O sea que hoy vamos a hablar de las dinámicas del taller, vamos a repasar la primera parte, así a todo correr. Vamos a hablar de las entrevistas virtuales. Vamos a recorrer buenas prácticas. Vamos a hacer una sesión de preguntas y entrevista en directo. Y luego voy a daros unos consejos finales y espero concluir a la hora la clase, que la última clase nos fue un poco larga, se nos hizo corto el tiempo, digamos. Entonces, pasamos. La dinámica del taller. Ya sabéis que tenemos que ser amables, pacientes, estamos aquí para aprender, vamos a cometer errores, nos vamos a enrollar como persianas, vamos a tardar tiempo a veces hasta me pasa a mí encontrar palabras exactas, en poder expresarnos, o sea, tenemos que ser amables y no tener juicios del otro. Estamos aquí todos para aprender, de las respuestas erróneas de uno aprendemos otros. Quiero que os atreváis, ya lo sabéis, quiero que os lancéis al vacío, que cometáis errores porque son bienvenidos y nos ayudan a crecer. Quiero que escuchéis para aprender. Quiero que deis espacio a los demás para hablar y practicar, ¿vale? Es importante que mantengáis la curiosidad. Por ende, si de repente os surge una pregunta, Ángela pregunta, quiero que riáis. Ya sabéis, si habéis estado conmigo antes, que es muy importante que nos divertamos durante este proceso de aprendizaje. Y os voy a pedir que, a no ser que estéis usando el móvil como para vernos y para estar aquí, que lo mantengáis apartado, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Vale, ninguna de momento. Seguimos. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿Podéis ver mi Sí, pantalla? Angela, la pantalla se Vale. ve. Estamos en la lámina, dice entrevistar con éxito 2. Ah, vale. No, entonces no lo estáis viendo porque me sale que it's paused. Hold on, let me see what's going on here. Ujú. Eh, vamos aquí. A ver si lo veis. ¿Lo podéis ver? Seguimos en la misma. How do you unpause? ¿Lo veis? Ah, bien, ya lo veis. Ahora sí. Perfecto. Ujú. Vale, genial. Ya decía yo, aquí está pasando algo. Entonces, repasando la primera parte, ¿vale? El propósito de una entrevista es evaluar las competencias, la experiencia y la adecuación del candidato al puesto. Entonces, ver si tú eres un buen candidato para el puesto. Conocer lo que te motiva, tu personalidad, tus habilidades interpersonales y laborales. Y luego también para ti es una oportunidad para ti, para la empresa, de resolver dudas sobre el candidato y para ti de resolver dudas sobre el puesto de trabajo y la cultura, ¿vale? De la organización. Perdonad. Seguimos. Entonces, para prepararnos para una entrevista, ¿qué incluye? Incluye familiarizarnos con la empresa, comprender la descripción del puesto y entender en qué consiste el trabajo, y saber traducir cómo vuestra experiencia vital y laboral se traduce a los requerimientos y requisitos del puesto de trabajo. ¿Tenéis alguna pregunta de momento? ¿Os acordáis de lo que estamos hablando? Voy a decir que el silencio es un sí. Seguimos. Entonces, hablamos del método STAR. Y el método STAR es la técnica es una técnica muy estructurada que se usa para responder a preguntas de entrevistas. Significa que
Respondes con una situación, describiendo un contexto o escenario en el que ocurrió algo, una tarea, explicando cuál era la responsabilidad o el desafío específico que tenías que afrontar en ese momento, la acción, detallar la acción o los pasos que tuviste que tomar para resolver una situación en particular, el resultado final que tuvo toda esa labor anterior. Y luego, por último, también hablamos un poco de las preguntas comunes en entrevistas y cómo responder a ellas. Y con eso lo que os decía es, compensa preparar ejemplos concretos sobre trabajo en equipo, resolución de conflictos, logros, experiencias, ver el desglose de los requisitos para un puesto de trabajo y hacer el trabajo antes de la entrevista, de identificar ejemplos reales en tu experiencia profesional que o están ligados de forma directa o indirecta a lo que te pueden preguntar sobre cómo tú te amoldas o te ajustas a los requisitos de ese puesto. Perdona, os pido que seáis honestos, obviamente, enfocados en lo positivo y en lo que aprendisteis en cada experiencia laboral. Lo típico es que en algún momento te digan, espera, Leo me acaba de mandar un mensaje. No, no me mandó ningún mensaje, vale. Lo típico es que te pidan un ejemplo de un reto o de un defecto profesional que tengas. Y en esos casos, lo importante es que siempre le deis un enfoque positivo. En plan, si bien esto es un defecto profesional que tengo o me cuesta esto y esto, esta es la forma de tengo de afrontarlo. O esto es como le he encontrado un remedio. O esto es como lo he canalizado a favor o en pro de la labor que tengo que desarrollar. Y es importante. Sí, Shock, dime, bonita. Shock. Sí, Shock, adelante. Ah, hola a todos. Hola, bonita. Profesora, Sí, eh, por ejemplo, una persona es tímido en sí, el, el interview, pero en el trabajo es muy excelente. sí. So, ¿qué es el impacto? Porque eh, el result antes de interview. Sí. Sí, A gracias. ver, gracias a ti, Shock, por ser la primera pregunta. Doy, me alegra mucho ver caras y nombres conocidos. A ver, te explico. Obviamente, si uno es tímido, cuesta más abrirse en una entrevista y realmente relucir, sacar a relucir todo lo que ofreces. Muchas veces, en mi experiencia, una cosa que ayuda es igual decirlo. Es decir, si en algún momento ve que me corto o que tardo en contestar, por favor tengan en cuenta que es que estoy pensando las respuestas o soy una persona, o decirlo desde un principio, soy una persona que tarda en entrar en confianza. Pero, y con esto, aunque tarde en entrar en confianza, soy una excelente trabajadora. O soy una persona que soy una persona reservada y el ser reservada lo que me permite hacer, vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Ser reservada lo que me permite hacer es me permite ver y aprender antes de dar opiniones, antes de dependiendo del trabajo que sea, obviamente. Si eres una directora, por ejemplo, es una entrevista para una directora, van a querer a alguien que venga y pueda conectar con todo el mundo, o sea, que la timidez no sea algo que le inhibe. Entonces, yo lo que diría es que di que eres una persona reservada, bueno, la persona puede decir, soy una persona reservada, y esto para mí es una ventaja porque antes de empezar a cambiar procesos o a opinar,
me fijo en cómo se están haciendo las cosas y me molesto en escuchar, porque muchas veces cuando las personas no son tímidas, su primer enfoque es lo que tienen que decir ellos. ¿Me explico? ¿Me entendiste, Shock? ¿Tuvo sentido lo que os dije? Sí, porque otra veces es como eh, no, no palabras mm, en la conversación. So, eh, el tiempo es muy importante porque por, por responder uh, por, por, um, por preguntas, por Sí, las preguntas. y puedes decir eso, a veces puedes decir, dame un momento, quiero, y a veces una forma de en una entrevista, tener tiempo, darte a ti ese tiempo, es dices, te voy a, quiero saber, quiero estar segura de que entendí bien lo que me estás preguntando. Mm, O sea, haces un poco de la escucha activa donde tú repites la pregunta para darte tiempo y luego con repitiendo esa pregunta, luego ya te das un tiempo para formular tu respuesta. sí. Por ejemplo, si te dicen, te dan un escenario y te dicen, estás en una clase, digamos que eres profesora, ¿vale? Sí. Y te dicen, imagínate, estás en una clase y tienes un alumno que se enferma y Mm, estás haciendo un examen al mismo tiempo y de repente te viene la directora y pide que un documento. ¿Qué harías ante esas tres situaciones? O sea, todas esas cosas a la vez. Entonces tú puedes decir, para clarificar, ¿me estás preguntando cómo priorizaría estas tres situaciones que están ocurriendo al mismo tiempo? Y mm, entonces a ellos les das la oportunidad de decirte sí, es lo que es lo que estamos, es lo que queremos, o que te digan sí, y también queremos saber cómo afrontarías tanto caos, por decirlo de alguna manera, al mismo tiempo, ¿entiendes? Y entonces ellos les da la oportunidad de aclarar, demuestra que tú escuchas y a ti te da tiempo para procesar. ok. Ah, porque es muy importante eh, por una experiencia, por una persona es especialmente por each one. That's why. Dilo otra vez, que se cortó y no te oí bien. Mm, Dilo otra vez, Shock, que no te oí bien. Ay, perdón. Apunté, no quería apuntar. como, por ejemplo, like, mi nombre es bla, 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 es como en tu cabeza o en mi cabeza, Sí, pero en otra, otra preguntas sí. es muy efectivo, es muy you need to uh, hablar Sí, la verdad. vale. A ver, es Sí. bueno que digas la verdad. Lo que yo te recomendaría, una cosa que puede también ayudar con la timidez es practica las respuestas a las preguntas que te pueden hacer. Uh -huh. O sea,
estar lista para una entrevista, coge a una amiga, coge a tu pareja, coge a quien sea y dile, mira, estas son posibles preguntas que me pueden preguntar. Como cuando estudiaba siendo pequeño, ¿sabes? O pequeña. En plan, estas son las preguntas que me van a preguntar en el examen. Quiz me. Mm, ¿Me entiendes? Porque cuanto más repites algo, más dices algo, más fácil es. por supuesto. Estamos, perfecto. ¿Estamos bien? ¿Avanzamos? Bien, Ok. sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos a la siguiente pantalla? Es cómo vamos a lidiar con preguntas difíciles. Preguntas difíciles pueden ser brechas laborales. Céntrate. O sea, tienes que ser honesto y te centras en el crecimiento que has tenido desde ese momento. Por ejemplo, cuando tuve a mi hijo, tuve una brecha laboral. ¿Por qué por qué tuviste esta temporada sabática? Pues porque tomé esta oportunidad para centrarme en asuntos personales y a la vez desarrollar X destreza o explorar este tema o aprender más sobre esto. Y he aprendido X, Y o Z. Muchas veces pasa que nos interesa un trabajo y estamos sobrecualificados para ese trabajo. Dicen, esta persona sabe demasiado. Y en esos casos lo que tenemos que hacer es, tenemos que decir, mostrar entusiasmo y a la vez que mostramos entusiasmo, decir, muchas veces ayuda a reconocer, yo sé que igual mi perfil no se ajusta exactamente a lo que estáis buscando o mi perfil excede lo que estáis buscando o que mi perfil, que estoy muy, he hecho cosas más allá de este puesto de trabajo, pero lo que me encanta de este, digamos, por ejemplo, si fuiste, eres enfermera y fuiste directora de las enfermeras en una planta del hospital y te dicen, y tú estás pidiendo un puesto de enfermera normal y corriente, o sea, enfermera de enfermera de todos los días. Y te dicen, ¿y por qué te interesas de trabajo, sabes? Y puedes decir, bueno, porque cuando estuve como directora de las enfermeras en la planta de X hospital, me di cuenta de cuánto echaba de menos estar con el paciente y trabajar directamente con la gente. O sea, tienes que mostrar entusiasmo. Y si has tenido, por ejemplo, conflicto con un jefe, porque a veces te preguntan, cuéntame una vez que tuviste un conflicto con un superior, quieres demostrar que tienes la habilidad y capacidad de resolver ese conflicto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta. Avanzamos. Entonces, una cosa muy importante es a la hora de estar en una entrevista, también como nosotros también estamos entrevistando a la compañía o la organización. Entonces, queremos hacer preguntas que demuestren que nos lo estamos tomando en serio y que además de tomárnoslo en serio, demuestra nuestra capacidad de ponernos en el trabajo y permiten a la persona que nos está entrevistando imaginarnos haciéndolo. ¿Me entendisteis? Estáis muy calladitos hoy, ¿eh? No os preocupéis, que luego ya voy a empezar a llamaros por nombre como suelo hacer para que os activéis un poquito, que de momento Shock ha sido la única valiente. Entonces, preguntas. ¿Podrías definir el éxito en este puesto? Amadeo, dime. Amadeo. Hola, Hola. ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Soy nuevo en esta clase, pero me interesa mucho porque, pues, yo siempre me he preguntado cómo poder, tanto como para la persona que entrevista, como el que ha entrevistado, Sí, cómo poder hacer ese match para lo que es
puesto que estoy buscando, porque a veces puede ser que en el currículo, el portafolio de la persona que está buscando el puesto, Sí, pues como dijo usted, sale sobrado. Pero sí, a veces, pero a veces esas habilidades blandas que ahora mucho se mencionan, allí no las puedo quizás poderlas distinguir en el momento de la entrevista. sí, Pero siempre me he preguntado, pues, porque a veces en los trabajos, bueno, yo no he tenido muchos trabajos en mi vida, solo dos, sí, pero, pero a veces veo que muchos compañeros son buenos para trabajar, pero problemáticos en los equipos de trabajo, ¿verdad? sí. ¿Cómo poder identificar ese tipo de personas antes de poder dar un puesto? Pienso que por el momento eso sería para mí la interrogante, porque, pues sí, claro, el tema que está dando usted da para más, pero hay que darle tiempo a otros compañeros. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy buena pregunta, Amadeo. Fíjate, una cosa que yo hago cuando estoy entrevistando a personas es yo les doy escenarios. Escenarios donde yo sé la respuesta que me daría una persona que trabaja bien a nivel de mi equipo o con la cultura de la organización. Yo sé la respuesta que quiero. O sea, me puede sorprender, pero más o menos en líneas generales tengo una idea bastante clara del tipo de respuesta que va a funcionar para mi equipo. Entonces, lo que he hecho es, he dado escenarios. O sea, como le dije un poco a Shock, ¿no? Imagínate que pasa X, Y y Z y tal, ¿y qué harías? ¿Cómo lidiarías con eso? Y lo que yo haría es, yo encontraría escenarios que se aplican a los puntos de dolor de tu organización. O sea, ¿dónde ha habido conflicto antes? Ha habido conflicto sobre esto. Pues vamos a usar eso como un ejemplo en la entrevista, para que alguien me diga cómo lidia con ese conflicto. Como alguien me diga cómo lidia con dinámicas de trabajo. Y luego otro paso en ese cribaje, ¿no? de candidatos esencial son las recomendaciones. Y yo no me refiero a cartas de recomendación, yo me refiero a llamar a alguien, a hablar con un jefe antiguo, un ex compañero, que ellos obviamente te den los datos de esta persona, y luego, o sea, tú les preguntas, ¿y cómo trabaja esta persona en equipo? ¿Hay alguna cosa? Hay preguntas estándares. Típicamente le quieres hacer la misma pregunta a todo el mundo. ¿Cómo lidiarías con X persona en cómo dirías que lidia esta persona con situaciones extremas? ¿Cómo lidia con el conflicto? Cosas así, ¿sabes? Te contesté la pregunta. Amadeo, ¿sientes que te contesté la pregunta? Sí, claro. Vale, perfecto. Luego, preguntas que tú también le puedes hacer a la persona que te está entrevistando. Eso también como persona que está siendo entrevistado, también puedes preguntar, ¿qué tipo de situaciones problemáticas suelen surgir dentro de X contexto? Cuéntame de la dinámica del equipo. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Obviamente, sí, también la última pregunta aquí, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos en el proceso de selección? Pero si lo que tú quieres entender y saber es cómo se lidia con el conflicto dentro de ese entorno laboral, puedes decir, ¿qué tipo de problemáticas surgen al hacer X, Y o Z? ¿O qué situaciones actuales realmente dentro del contexto de este trabajo necesitan una solución inmediata? ¿Y qué está haciendo el equipo o cómo trabaja la gente en equipo para solucionarlo? Entonces, desde las dos perspectivas se pueden hacer ese tipo de preguntas para ver luego si hay un encaje cultural. ¿Vale? A ver, para las entrevistas virtuales, el lenguaje corporal y la comunicación. Es importante sonreír, mantener buena postura, usar gestos con las manos de forma natural, evitar las muletillas. No sé, a veces es mejor decir, necesito un momento para pensar esto, que empezar y luego estar trabándote. Hablar con claridad y seguridad. Lo que nosotros, o sea, nuestra entrevista es una oportunidad
para transmitir lo que somos y cómo vamos a funcionar. O sea, de hecho, no es justo que nos juzguen todo por media hora, una hora que pasen con nosotros, pero lamentablemente es así. Las primeras impresiones cuentan. Entonces, es importante aprovechar el momento, ¿vale? Los consejos para brillar en entrevistas virtuales. Perdón, es que tengo que asegurarnos de que la tecnología funciona, obviamente. Vestirnos de forma profesional, de pies a cabeza. No vaya a ser que en medio de una entrevista nos levantemos y donde por arriba estamos con corbata y chaqueta y todos formales, por abajo estamos con pantalones cortos y chancletas. Vestirnos, mirar a la cámara y mantener el contacto visual. Yo no veo vuestras caras en este momento, pero yo espero que os sintáis vistos. Minimizar las distracciones, el ruido, las notificaciones, los gatos, los perros, las mascotas, y colocar la cámara en un espacio bien iluminado donde se nos vea con claridad. ¿Vale? Después de la entrevista, ¿qué debemos hacer? Debemos enviar un email agradeciendo la entrevista en menos de 24 horas. O sea, que no pasen más de 24 horas. ¿Qué va a decir el mail? El mail va a decir, gracias por tal, tal, tal. Va a hablar de lo que aprendiste tú en la entrevista sobre la organización y como lo que aprendiste tú en esa entrevista afirma y reafirma cuánto encajas tú con ese puesto de trabajo por X, Y o Z. Si hay alguna cosa que no mencionasteis, pero que os parece vale la pena, podéis decir. Y luego, haciendo un repaso sobre la entrevista, me di cuenta que no mencioné X, pero me parece relevante y lo menciono ahora. Es importante, una vez más, ser conciso y profesional. No quieren leer un testamento, ¿vale? Por ejemplo, si estás entrevistando por un puesto de trabajo de diseñador gráfico y te dicen, bueno, ¿y cómo? O sea, has diseñado algo para este tipo de audiencia, tal, y tú dices, y te dicen, explícame los pasos que tomaste. Vale, dices, bueno, diseñé esto para esta audiencia y consideré A, B y C, y luego al hacer eso, diseñé mis imágenes de esta manera por X, Y o Z, ¿vale? Luego, cuando, por ejemplo, al mandar la carta de agradecimiento, puedes decir, adjunto también envío una copia del diseño que comenté durante la entrevista. O aquí tienes una copia de varios diseños que se ajustan a la situación que tú mencionaste, bla, 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 bla. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Vosotros? Amadeo, Tomás, Shock, yo ya no te voy a dar. Shock, levantaste la mano, dime. Profesora, el maquillaje Sí. brillante o perfumes fuertes. O, por ejemplo, la ropa es como, por ejemplo, from JCPenney. Es muy importante en el interview. También es importante, o sea, la presencia, tener buena presencia. Sí. O sea, si vas a entrevistar para un puesto en un parque de niños, no vas a llegar con un vestido de negocio, o sea, vestida como para una entrevista de negocios. Es importante que sea apropiado. Lo que decías tú, el maquillaje natural. Pero luego, o sea, es importante ser natural, tener buena presencia. Si tienes Sí. la oportunidad de conocer a alguien o saber cómo se trabaja en ese entorno, preguntarles, o sea, si tú conoces a alguien que trabaja ahí, oye, en general la cultura de la vestimenta, cómo la gente se viste para esto, ¿tú qué recomiendas? Y al mismo tiempo, tú no quieres no ser tú. Entonces, es importante, por ejemplo, yo que sé, yo soy una persona que se pone pendientes largos.
Yo voy a ir a una entrevista con pendientes largos. ¿Por qué? Porque soy yo. Eso no significa que vaya a ir de colorines, ¿entiendes? Es importante ser tú y a la vez tener buena presencia e ir de una forma profesional para la profesión. Lojos. Lojos. Ojos. Lojos. Lojos es molto caro. Como las uñas. Por perfumes. El perfume. A ver, Ah, el tema con el perfume es que hay gente que es muy sensible y les puede poner enfermos el dolor. Lo mejor es minimizar eso. sí, sí. Tenemos que pensar como mujeres que una entrevista no es una cita. Sí, sí. En una entrevista estamos demostrando nuestras capacidades laborales. Estamos demostrando nuestras destrezas. Y los chicos también, porque alguna vez he entrevistado yo a alguno que mi madre sale de allí y sale de la oficina donde le estoy entrevistando y me deja el humo de la colonia que se pone. Sí, sí. Entonces hay que ser apropiados y correctos. Ok, gracias. A ti. Entonces, ahora empieza la parte divertida. ¿Por qué digo divertida? Porque os voy a llamar a todos. Entonces, espera que estoy moviendo cositas aquí en mi pantalla. Aquí tenemos una oportunidad laboral. Estamos buscando a un gerente de alto rendimiento para que se una a nuestro equipo. Si eres un líder estratégico con habilidades para gestionar equipos, optimizar procesos y alcanzar objetivos, queremos conocerte. Buscamos a alguien que sea capaz de tomar decisiones clave, coordinar proyectos y asegurar que todo funcione de manera eficiente y efectiva. Las responsabilidades incluyen supervisar y dirigir a un equipo de trabajo, establecer objetivos y asegurar el cumplimiento de metas, gestionar recursos de manera eficiente, resolver problemas operativos y optimizar procesos, motivar y desarrollar al personal para alcanzar su máximo potencial y requieren experiencia previa en gestión de equipos o proyectos, así como habilidades de comunicación y liderazgo excepcionales, un enfoque orientado a resultados y a la capacidad para tomar decisiones estratégicas. Y entonces te dicen, si estás listo para enfrentar nuevos desafíos y ser parte de un equipo dinámico, aplica hoy. Entonces vosotros estáis listos para afrontar desafíos y ser parte de un equipo dinámico, por ende, estáis ahora todos en la entrevista. ¿Qué habéis hecho para prepararos para esta entrevista? Tomás. Tomás. Sí, aló. Hola, ¿qué hiciste? O sea, tú estás en una entrevista conmigo. ¿Qué hiciste para prepararte antes de esta entrevista? Sim, quem pode para essa entrevista pode ser o responsável da área indicado como gerente, Sí, que realmente ele contrata um funcionário, então ele deve preparar a entrevista para que sí. realmente o mesmo a entrevista tenha o sucesso na parte do gerente, como também do empregador, da pessoa que será contratada. Vale. Y tú o sea, si tú te estás preparando para esta entrevista, entonces tú leíste con detalle el anuncio, ¿verdad? Sim, sim. Primeira Sí, coisa, deve preparar muito bem os detalhes da entrevista, sí, deve preparar o roteiro
realmente as perguntas como deve ser feita, Sí, pergunta com objetivo, com clareza, muy bien. para que realmente tenha êxito no momento da entrevista. Agora, se tiver, por exemplo, uma entrevista com pergunta complicada, Sí, teremos realmente uma entrevista não com sucesso, e pode falhar os objetivos da empresa, sí, da empresa como contratar novos funcionários. sí. Muy bien. Vale, muchas gracias. Voy a molestar a otra persona, ¿vale? Obrigado, Teo, sim. levantaste la mano, dime. Sí, gracias por la oportunidad. Pienso que debe que escribir y prepararse un CV, ¿no? Curriculum vitae. Sí, Entregar eso al investigador, la compañía. sí, muy bien. Sí, Y al preparar tu currículum, eso es otra clase completamente distinta, pero al preparar tu currículum, lo que habrás hecho es, habrás visto las palabras claves, los keywords sí, sí. del puesto de trabajo y te habrás asegurado de coger estos keywords y que estén en tu CV y que tu CV se ajuste a lo que están buscando, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, perfecto. Voy a molestar a otra persona. Kevin, Kevin, ¿estás ahí? Sí, Hola, soy Ángela. hola. ¿Qué habrás hecho tú antes de esta entrevista conmigo para prepararte? Bueno, pues primeramente creo que investigaría un poco sobre la empresa. Muy bien. Bueno, porque como usted dice, la empresa anda buscando una persona que se ajuste a sus moldes, pero para optar por el puesto, creo que yo también debería de fijarme bien si la empresa es algo que yo estoy buscando ahorita. Muy bien, perfecto. ¿Y sabes lo que me gusta de lo que acabas de decir? Que vienes a la búsqueda de trabajo desde un punto de vista de una persona empoderada. Eso es muy ¿Así? importante. Afrontar la búsqueda de trabajo, aunque sea un momento difícil, sabiendo que tú aportas valor y que igual que te entrevistan, entrevistas. Me encantó tu respuesta, Kevin. Gracias. Shock, dime. Ay, espera, Edith. Edith, Sí, buenas tardes o buenos días. aquí Tengo buenas una, tardes. tengo Dime. una pregunta. No seguí la primera clase, Sí, entonces me parece interesante. Mi pregunta es sobre el simulacro que acaba de presentarnos. sí, Si no reúno todos los requisitos, por ejemplo, que piden, necesito el trabajo, pero a lo mejor soy buena en en comunicación, sí. soy buena en establecer objetivos y todas esas cosas, pero yo no soy buena en gestionar, por ejemplo, proyectos. Y necesito este trabajo, pues yo sé que en la marcha puedo aprender, o sea, puedo Sí. conseguir hacerlo bien. ¿Cómo puedo defenderme frente a una entrevista con todos esos requisitos que me piden aquí? Si yo Lo sé que, que no tengo habilidad para gestionar proyectos, por ejemplo, por pero ejemplo, no, yo no creo, en primer lugar, no vamos a decir que no tienes la habilidad. Vamos a decir, o sea, en realidad reúno los requisitos, lo único es que no he tenido la oportunidad de refinar o de perfeccionar mi gestión de proyectos en puestos anteriores y creo que este puesto de trabajo me ayudaría a subir y mejorar al siguiente nivel de gestión. ¿Me entiendes? sí, sí. ¿Tú cómo te sientes con una respuesta así? Porque seguro, porque luego vamos a pensar otra cosa. ¿Tienes una familia? Edith, ¿tienes familia? No, No. ¿Estás en algún tipo de equipo de algo? sí,
seguramente, ¿qué tipo de equipo? ¿En qué tipo de equipo estás? Bueno, un equipo de trabajo, Vale. Y en ese equipo de trabajo, ¿alguna vez has estado tú a cargo de algo que se tiene que hacer? ¿sí? Y la cosa, ¿qué cosa has tenido que hacer? Gestionar una escuela, Vale. ¿Y qué papel te tocaba a ti dentro de esta restauración? la dirección, ¿La dirección de eso? sí. Edith, tú sabes gestionar un proyecto. Restaurar una escuela es una gestión de un proyecto. Sí, sí, pero es que la pregunta era para saber cómo defenderse frente a, a una entrevista donde no reúne todos los requisitos. Pero, vale, pero vale, tú estás, o sea, yo te estaba usando a ti pensando que tú igual perdón, yo entendí mal, yo te entendí mal, yo pensaba que tú estabas diciendo que tú no tienes tú no sabes gestionar un proyecto, no has tenido experiencia, pero, a ver, pero volviendo a este ejemplo que he puesto yo contigo, muchas veces tenemos experiencia haciendo algo, pero no desde ese contexto específico. Os pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo específico, ¿vale? Sí. Yo durante muchos años trabajé con refugiadas que estaban llegando de África y de Oriente Medio. Y claro, estas eran mujeres que si tú las veías, eran mujeres que muchas no tenían formación y que cuando tú les preguntabas, ¿alguna vez has gestionado un proyecto? Te decían, no, no tengo ninguna experiencia. O les preguntabas, ¿tienes algún don de liderazgo? No, no tengo liderazgo. Y luego, hablando con ellas, igual una me decía, no, pero bueno, es que yo vivía en un pueblo y en mi pueblo quedaba 5 kilómetros la fuente de agua. Entonces, lo que hice fue me junté con unas amigas mías y estas amigas mías nos coordinábamos para que yo y otra fuéramos a buscar los botes de agua para nuestras familias y luego algunas se quedaban cuidando de los niños y hicimos una rotación. Obviamente esta mujer tiene capacidades, la refugiada con la que estaba hablando tenía capacidades organizacionales, tenía capacidades de liderazgo porque organizó a gente, tenía la habilidad de gestionar un proyecto, porque ir a buscar agua a X kilómetros es un proyecto. Lo que pasa es que nunca se había planteado lo que ella hacía como su pan de cada día como una destreza transferible. Entonces, tenemos que plantearnos cuando nos preguntan, por ejemplo, dame un ejemplo de cuando has gestionado un proyecto, puedes decir, esta mujer podría decir, bueno, nunca he gestionado un proyecto de este tipo, pero he gestionado proyectos de abastecimiento de agua en otro contexto. Porque la capacidad que están buscando es la capacidad de gestión. No están especificando, o sea, a veces lo que tenemos que hacer en entrevistas es ayudarles a ver que nosotros, aunque no hayamos hecho una cosa dentro de este contexto específico, tenemos esas mismas habilidades y destrezas que hemos desarrollado en otro contexto. ¿Me explico, Edith? Sí, muy bien. ¿Le ves sentido a lo que te dije? Sí, Vale, bien, gracias. a ti. A ver, y ahora entonces, el simulacro empezamos ahora en plan serio. Yo os voy a ir haciendo preguntas. ¿Cuántos somos en clase, Leo? ¿Sabes? ¿Me puedes decir cuántos somos en clase? Somos 10. 10. 12 contándonos nosotros dos, así que 10 estudiantes. Vale, tenemos... ¿Sabes qué? Voy a hacer la pregunta y voy a dejar que seáis voluntarios, si no nos llegamos a fin de clase. Entonces, ¿quién quiere contestar a esta pregunta? ¿Qué te motiva a asumir un rol de liderazgo en una empresa como la nuestra? ¿Alguien? Si alguien no contesta, os voy a llamar por nombre otra vez.
Y esto os lo tenéis que inventar. Estamos trabajando en el imaginario colectivo. Entonces, Kevin, ¿qué te motiva a asumir un rol de liderazgo en una empresa como esta? Sí, podría ser la pasión, o sea, pasión por tener éxito en un equipo Vale. capaz y poder influir también de manera positiva en las demás personas. Perfecto, muy bien. Y cuanto más sabes de la empresa, más puedes amoldar tu respuesta a lo que están buscando. A ver, otra pregunta. Edith, te lo voy a preguntar a ti. Ahora ya te conozco, ten cuidado. ¿Qué estrategias utilizas para fomentar el desarrollo profesional de tus colaboradores?